Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 254, Interpretación errónea parte 2. César, abofeteado, apretó los dientes y preguntó. ¿Ahora, qué estás haciendo? Pero Ariadne, en pánico, no tenía tiempo para preocuparse por sus sentimientos. No me toques. César respiró hondo ante la injusticia que lo invadía. Hace un momento en esa situación empujar, cometer y consolar suavemente a una mujer que sollozaba para luego cortar el contacto era más fácil que comer sopa fría. Había apretado los dientes y aguantado porque realmente quería que las cosas salieran bien. Y había aguantado con dificultad porque le preocupaba que ella le tuviera miedo debido a su mala fama. ¿Qué, que no te toque? El tono de voz de César comenzó a elevarse. Sí, no te toqué, hice todo lo que querías, ¿de qué te quejas? Ariadne, por el contrario, estaba aterrorizada. Su mano izquierda estaba ahora cubierta de manchas rojas. Más que rojiza, parecía haber sido sumergida en sangre fresca y luego sacada. Cuando Sancha le sugirió llamar a un médico, ella fingió ser valiente diciendo que no debía saberse fuera, pero Ariadne se frotaba la mano izquierda con un estropajo y jabón cada vez que no podía soportarlo. La piel dañada se superponía sucesivamente y ahora se había convertido en un aspecto horrible, con capas de piel muerta y pus acumuladas en algunos lugares. Esto es un castigo terrible para una mujer en edad de casarse. Es una discapacidad irreversible que convierte a la persona en un monstruo. ¿Y si César se entera de esto? ¿Por qué no me escuchas? Ariadne le gritó a César cuando él levantó la voz. Como que no me tocaste, hiciste todo lo que quisiste, te dije que no tocaras los guantes. César finalmente explotó. Si no me hubiera detenido, si no me hubiera arrodillado obedientemente ante tus palabras como un perro de jardín, ¿crees que estarías aquí de pie frente a mí tan intacta? Dio un paso hacia Ariadne y gritó. Sé honesta, ¿no te disgustó porque actúas así de repente, después de haber estado tibia desde el balcón hasta ahora? El rostro de César se contorsionó y finalmente dijo lo que no debía. Te divertiste y luego te acordaste del bastardo de Alfonso, ¿es por eso, estás guardando tu pureza por el amor que se fue? ¿Qué dijiste? El rostro de Ariadne se puso rojo. Las palabras de César le recordaron su error. Debía haber pensado en Alfonso y haber rechazado a César. Ella misma no lo pensaba así, pero parecía que todos los demás, incluido el propio César, sí lo hacían. Ariadne, a sabiendas a medias, pisó el punto débil de César. ¿Tú no tienes tanta confianza en ti mismo? Era una expresión difícil de describir, pero César sintió un ligero rastro de burla en su entrecejo. Su rostro se contorsionó. ¿Qué? ¿Tienes tanto miedo de tu hermanastro que cruzó el mar y dejó el continente, y que no ha respondido a ninguna de tus cartas? Cállate. El rostro de César también se puso rojo. Cállate, tú que sabes. El que no sabe nada eres tú. Sin saber lo que siento. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Ariadne. El príncipe Alfonso es una buena persona. Ella también lo sabe. Es 100 veces mejor persona que César, que está frente a ella, y que la propia Ariadne, que se tambalea como un junco. Arrastrada por la dulce tentación, por la belleza de César, por su propia codicia, por los fragmentos del pasado que regresaban, estuvo a punto de soltar la mano de Alfonso, aunque no tenía forma de saber si Alfonso todavía la sostenía. Tú, cruelmente. Sin saber lo que siento. Las palabras que no podía decir subieron hasta sus labios y luego volvieron a bajar. En su lugar, salieron palabras afiladas y punzantes. No dudo por la ilusión del príncipe Alfonso, sino porque no confío en ti. Solo cuando fue llevada al límite salió su verdadera intención. César, que había sido tan frío con ella en su vida anterior, que se había ido con la hermosa e imponente Isabella. César, que no tenía compasión por los débiles, que valoraba fríamente a las personas y les ponía un precio. Tus pechos son tan grandes y caídos que pensé que eras una vaca. La voz clara de Isabella resonó en sus oídos como el sonido de una campana. Esas palabras nunca las olvidaría. ¿Acaso César, que la evaluaba y la dividía en unidades, la aceptaría como su compañera si viera su mano izquierda? César interpretó el grito de Ariadne de manera completamente opuesta.
Entendió que ella no podía confiar en su pureza actual debido a su pasado ostentoso. ¿Un error significa el fin para siempre? Había abandonado por completo su vida disoluta. Había dejado el alcohol, los amigos y las reuniones de cartas. En comparación con antes, la vida de César era como la de un monje. Y en cada uno de esos momentos vacíos de su vida, Ariadne estaba presente. Todo eso fue antes del compromiso. ¿Alguna vez te engañé mientras salía contigo? Se acercó un paso, lleno de ira. Todos sus esfuerzos habían sido en vano. El pasado ya es pasado, ¿no recuerdas que desde que me comprometí contigo, si me llamabas como a un perro de casa, jadeaba y corría, si me decías que me arrodillara, me arrodillaba, y si me decías que rodara, rodaba? Se golpeó el pecho con frustración. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más tengo que hacer para que confíes en mí? ¿Corro a la Santa Sede a comprar una indulgencia? Ariadne reaccionó bruscamente a las amenazas de César. Primero, baja la voz. Pero él, enojado, no cedió. Tú fuiste la primera en gritar. Ahora, realmente empezó a tener miedo. Ariadne retrocedió un paso. Miró a César y dijo con una mezcla de reproche y súplica. ¿Dices que me amas y actúas de forma tan autoritaria? Amor, ja. Pero esa palabra pareció haber presionado el botón de César. Soltó una gran carcajada. Amor, sí, que bien lo dijiste. Miró a Ariadne con ojos mezclados con dolor, ira e injusticia, y murmuró. ¿Sí qué piensa la noble condesa de Mare de este humilde hombre? El fuego brilló en sus ojos. A este tonto que arriesgó su vida para salvarte nunca le has dicho te amo. En el tono sarcástico y teatral, el dolor que sentía se desbordaba. Creo que te lo dije 100 veces al día, al desayunar, al almorzar, al cenar. Ah, si la cantidad fue menor, no fue la intención de este humilde servidor. Es que tú eras tan fría que no me atreví a decirte que te amaba. Él, de verdad, le susurraba cada vez que tenía la oportunidad. Que la amaba. Que estuvieran juntos. Y cada vez era ella quien rechazaba fríamente las confesiones de César, tratándolas como bromas y artimañas. ¿De verdad me amas? Los ojos acuosos de César siguieron a Ariadne con anhelo. Ariadne. Su voz tembló. ¿Qué tengo que hacer para que me permitas estar contigo? El rostro de Ariadne ya estaba cubierto de lágrimas. ¿Desde cuándo? No lo sabía, pero estaba llorando. En el momento en que dijera te amo, abandonaría por completo a Alfonso. Esa era la línea que ella había establecido en su interior. Ariadne no confiaba lo suficiente en César como para dar un paso más. Y el avance de la relación le daba miedo instintivamente. Recordaba el afecto de César, que se había oscurecido de repente, como el sol que se pone tras el horizonte, después de que ella finalmente se lo permitiera. El depredador que había tenido éxito en la caza se quedaba un momento a su lado hasta que se le bajaba la barriga, y luego se alejaba perezosamente en busca de la siguiente presa. Ariadne, indefensa en la casa de su prometido, era como un almuerzo para pasar el rato. A medida que el periodo de compromiso se alargaba, cuando tenía hambre y no había nadie adecuado, César regresaba a casa, se llenaba el estómago y luego se iba de nuevo. Recordaba el pasado, despertando en un dormitorio vacío con sábanas sucias. El calor que había dejado la persona a su lado se había enfriado, y la limpieza era enteramente su responsabilidad. Ariadne, con el rostro empapado en lágrimas, negó con la cabeza. No confío en ti. ¿Qué tengo que hacer para que me creas? César, frustrado en esta vida, gritó. ¿Quieres que me abra el pecho y te muestre mi corazón? Buscó el cuchillo de caza que siempre llevaba en la cintura, pero gracias al registro de León III, hoy no llevaba nada. Tomó un abrecartas de la mesa de al lado y se lo puso en el pecho. Si te muestro mi corazón, ¿me creerás? Deja de hacer tonterías. Es que estoy frustrado. Se apuñaló el pecho con el cuchillo de cartas sin filo. Aunque no tenía filo, era de metal. El cuchillo se clavó entre la camisa abierta de César y, más que un arma afilada, golpeó su pecho como un garrote. Se apuñaló el pecho de nuevo con la fuerza suficiente para dejar un hematoma. ¡Ah! Ariadne gritó sorprendida. ¡Para! César no parecía tener intención de escuchar su súplica. Ariadne intentó abrir la puerta, en parte para buscar a alguien que lo detuviera y en parte para escapar de la situación.
Si aparecía alguien que no fuera ella, podrían detener a César. En ese momento Ariadne no servía de nada más que para provocar a César. Clic, clic, clic. Pero presa del pánico, el pomo de la puerta no giraba bien. César pensó que Ariadne intentaba dejarlo incluso en esta situación. En cierto modo, tenía razón. Ja. Era desesperante. Al final, se quedaría solo. Su madre y su padre lo habían abandonado, y estaría solo para siempre en un palacio vacío. Al final, tú también eres como las demás mujeres. Ariadne se giró para mirarlo ante el bajo murmullo de César. Seguía intentando abrir el pomo de la puerta a sus espaldas. Murmuró con voz ronca. Al principio, todos dicen que es bueno. Que estarán conmigo pase lo que pase. Pero cuando descubren quién soy realmente, todos huyen. Quería llorar, pero extrañamente no le salía ni una sola lágrima. Haga lo que haga, me dejarás, y al final estaré solo. Clic, clic, chirrido. Después de intentar abrir el pomo de la puerta repetidamente, el pomo, que se atascaba en el lugar equivocado, finalmente encajó por casualidad. La puerta se abrió suavemente y Ariadne, que se apoyaba en la puerta con su peso hacia atrás, perdió el equilibrio y se cayó hacia atrás cuando la puerta se abrió. De una forma u otra, el escape fue un éxito. Apretó los dientes y se contuvo de gritar, pero no pudo evitar caerse. Plop. El sonido de un vestido lujoso, adornos y el peso de una persona golpeando el suelo de mármol resonó ruidosamente. El pasillo exterior estaba abarrotado de invitados importantes a quienes se les habían asignado habitaciones y de personas que se habían reunido para llamar su atención. Todos los curiosos estaban allí. No se perderían el evento de alguien cayéndose de culo en el salón de baile. Y mucho menos si la persona que se caía era la prometida del conde Pisano, la condesa de Mare. La gente se agolpó como nubes. ¿O qué está pasando? Condesa de Mare. ¿Por qué va vestida así? Ariadne yacía en la puerta con el rostro desfigurado por las lágrimas. Además, su ropa también estaba hecha un desastre. Todos los patlets se habían desprendido y el corpiño tenía la mitad de los botones desabrochados. Cualquiera que la viera pensaría que intentaba escapar de la habitación y se había tropezado y caído. Y la apariencia de César, visible a través de la puerta abierta, tampoco era normal. Su rostro estaba rojo y la parte delantera de su camisa estaba desabrochada. Resoplaba de ira y sostenía un cuchillo en la mano. La gente empezó a murmurar. ¡Ah, maldita sea! Rodeada de gente, Ariadne se dio cuenta de lo que la gente estaría pensando al ver su aspecto y el de César. Se mordió el labio. Tenía que irse rápido. ¿Debería llevar a César de vuelta a la habitación? ¿O debería irse del baile por completo? Mientras consideraba rápidamente sus opciones, escuchó una voz familiar. Ari, ¿qué está pasando aquí? Rafael de Valdesar, horrorizado al ver su aspecto, se abría paso entre la multitud.